La Guerra de Corea. Desde hace muchos siglos, el territorio coreano fue motivo de disputas entre China y Japón. Sin embargo, el pueblo de Corea desarrolló su propia cultura. Ello significa que su lengua y sus costumbres se distinguieron siempre de las de sus poderosos vecinos. Los coreanos llamaron a su país desde tiempos muy antiguos el país de la mañana con calma. China y Japón sostuvieron una guerra de la que resultó victorioso el segundo. Japón declaró a Corea su colonia en 1910. Así Corea fue sometida a los designios del desarrollo capitalista japonés. Cuando la Segunda Guerra Mundial tocaba su fin y se preveía la derrota total del imperialismo japonés, el sentimiento de los patriotas coreanos surgió, esperando la oportunidad de librarse del imperio japonés. El 12 de agosto de 1945, las tropas soviéticas penetraron por el norte de Corea y avanzaron hasta el paralelo 38. En tanto que en septiembre de 1945, tras la capitulación del Japón, las tropas estadounidenses ocuparon el sur de Corea. La frontera entre ambas fuerzas militares se fijó en el paralelo 38. Sin embargo, en diciembre de 1945, durante el desarrollo de la Conferencia de Moscú, se acordó que Corea sería confiada por 5 años en calidad de un fideicomiso a Estados Unidos, la URSS, Inglaterra y China. En 1946, una comisión especial de enviados por la ONU recomendó en su informe presentado ante la Asamblea General de ese organismo la reunificación del país coreano. Estados Unidos reaccionó con la iniciativa de realizar elecciones generales en el territorio sur, controlado por sus testamentos militares, y amparado en los resultados de estas, proclamaron el nacimiento de la República de Corea con capital en Seúl. Un militar coreano, protegido desde hace varias décadas atrás por la diplomacia estadounidense, fue declarado triunfador en las elecciones. Se llamaba Syngman Rhee. Tomó el poder en agosto de 1945 y reclamó jurisdicción sobre las dos partes de Corea. Un mes más tarde, en la parte norte, se proclamó el nacimiento de la República Democrática Popular de Corea, con capital en Pyongyang, bajo el gobierno comunista de Kim Il-sung. La invasión que las fuerzas de Corea del Norte lanzaron contra los territorios situados al sur del paralelo 38 a partir del 25 de junio de 1950 desató el primer conflicto bélico de los acaecidos durante la etapa histórica denominada posguerra. Simultáneamente, llegó a ser la primera contienda de la que se valieron Estados Unidos y la Unión Soviética para medir sus fuerzas a través de terceros países. Inmediatamente después de que corrió la noticia de la invasión contra Corea del Sur, se reunió la Asamblea de las Naciones Unidas. Allí, Estados Unidos expresó su determinación de intervenir en el conflicto a favor de la nación invadida. Acto seguido, el presidente de aquella potencia, Harry S. Truman, ordenó al comandante de las Fuerzas Armadas de su país, el general Douglas MacArthur, que desplazara 4 divisiones con el fin de frenar a los coreanos. El presidente de Estados Unidos no solicitó al Congreso que aprobara una declaración de guerra contra Corea del Norte, y tampoco recabó autorización de aquel organismo para movilizar un ejército hacia la isla de Formosa, hoy Taiwán. Con esas medidas, el gobierno estadounidense ponía de manifiesto su voluntad de frenar cualquier intento de instaurar otro nuevo régimen prosoviético en el oriente de Asia. Pese al apoyo de los norteamericanos, las fuerzas militares sudcoreanas fueron incapaces de detener a los invasores, que prosiguieron su avance 3 meses y tomaron Seúl, capital de Corea del Sur. La situación empezó a cambiar en septiembre, cuando el general MacArthur desembarcó nuevas fuerzas y golpeó sorpresivamente la retaguardia de las fuerzas invasoras. Recuperaron Saigón y desarticularon el sistema de la ofensiva norcoreana. Después hicieron retroceder a las fuerzas invasoras y penetraron hasta su capital, Pyongyang, la cual tomaron a sangre y fuego. El avance conseguido por las fuerzas estadounidenses hacia el norte de Corea y que prácticamente rebasó la frontera con China, causó preocupación y alarma al gobierno de Mao Zedong, así que decidió prestar apoyo inmediato a los norcoreanos.
unos 180.000 chinos, con suficiente experiencia en la guerra, penetraron por la frontera norte de Corea y sumando su fuerza a los norcoreanos, lograron en diciembre de aquel año hacer retroceder a los estadounidenses y sus aliados al otro lado del paralelo 38. El último día de aquel año, Corea del Norte emprendió una nueva ofensiva. El resultado fue que cada ejército volvió a ocupar las posiciones que tenía antes del inicio del conflicto, lo cual constituyó una estabilidad de la situación en las fronteras. Durante 1951, las fuerzas de Corea del Norte, apoyadas por los chinos, obtuvieron nuevos triunfos. El más significativo es la toma por segunda vez de Seúl en el mes de marzo. El durísimo golpe que significó este nuevo retroceso provocó verdadera desesperación entre algunos sectores de la población estadounidense. El general MacArthur demandaba a su gobierno un apoyo total y se inclinaba por la intervención de las fuerzas estadounidenses en una guerra declarada contra la Marea Roja, alusión con que se refería a China Popular y Corea del Norte. Pero las voces de todos los que reclamaban por una solución rápida del conflicto no hallaron eco en el gobierno estadounidense. Las naciones amigas de la Unión Americana consideraban que debía buscarse un arreglo mediante la negociación. La opinión pública se pronunciaba en contra de cualquier medida que agravase el conflicto. El general MacArthur fue destituido como comandante de las Fuerzas Armadas en el mes de abril. 3 meses después, el presidente Truman aceptó participar en conversaciones tendientes a encontrar una solución al conflicto, tal como lo habían propuesto en abril el gobierno de la Unión Soviética. En el año de 1953 se inició con un canje de prisioneros gestionados por los representantes diplomáticos de la India. Tal intercambio, propugnado también por las familias de los estadounidenses que habían caído prisioneros, constituyó un gran alivio de las tensiones provocadas por el conflicto bélico. El regreso de muchos cientos de excombatientes heridos y aparentemente sanos a sus lugares de origen produjo gran afecto especialmente en Estados Unidos, donde ya la televisión se estaba colocando como el principal medio informativo. Las imágenes transmitidas en la mayor parte de los noticieros del mundo hicieron elevar el clamor por la paz. Durante los meses siguientes, mayo y junio, hubo un recrudecimiento de la guerra, principalmente provocado por el deseo de ambos combatientes de lograr algunas ventajas antes de llegar a la conclusión de los tratados de paz. El 27 de julio de 1953, los contendientes forman el Acuerdo de Armisticio, mediante el cual las fronteras entre las dos naciones quedaban definidas en las últimas líneas de batalla. Como resultado de ese conflicto, murieron más de 1.3 millones de personas entre soldados y población civil. 400.000 personas quedaron heridas o mutiladas. Las principales vías de comunicación y casi todas las plantas industriales en ambos lados del paralelo 38 fueron destruidas por el bombardeo aéreo. La reunificación no solo no se logró, sino que se abandonó la separación entre las dos secciones en las que Corea había sido dividida en 1945. Las dos Coreas dedicaron los años subsecuentes a la reconstrucción de sus aparatos productivos, sus caminos y sus ciudades. Corea del Sur es en nuestros días uno de los países asiáticos más industrializados después de Japón. Durante las décadas de 1960 y 1970 se convirtió en el banco preferido de los inversionistas estadounidenses y japoneses. Corea del Norte, en cambio, se ha desarrollado conforme a los lineamientos de la economía planificada y controlada por el Estado. Actualmente es una nación bastante ligada por el comercio y por la política a la República Popular China.